Cuando a ti te encomiendan la labor tanto en Valladolid como en París posteriormente de encargarte de la coordinación de la base, ¿qué rutinas, vamos a aplicar una receta, ¿no? ¿Qué rutinas había dentro de ese equipo de trabajo de entrenadores, reuniones, documentos, mandabais los entrenamientos? Había un documento tipo una Biblia donde sacábamos todos los... ¿cómo funcionaba eso? Bueno, por ejemplo, en Valladolid eso empezó con Alberto Muñiz y Pastor, que hicieron un libro sobre las cosas más básicas y lo más importante que había que trabajar en cada categoría. Ellos hicieron ese libro y eso fue una primera base. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese libro eran aspectos un poco generales. Claro, son los objetivos, que es lo que hay que trabajar, pero ahora eso hay que darlo forma. Entonces fue un poco el encargo de Pastor. A esto hay que darlo forma con entrenamientos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos al principio? Al principio los medios eran muy sencillos. Yo lo que suelo hacer con los entrenadores que empecé a formar en Valladolid es decirles, oye, mira, vas a venir a este entrenamiento y este día venís conmigo y yo hago ejercicios que yo creo que son importantes y vosotros, si hacéis otros, me aportáis para ver cómo lo vamos a ver. Entonces nos juntábamos, buscábamos en esa Biblia, en ese libro un poco qué es lo que teníamos que conseguir, pero ahora con qué ejercicios. Y empezamos a construir ejercicios que dejábamos muchas veces, unas veces no, otras veces sí, por escrito. La mayoría de eso se pierde, porque en aquella época no lo dejábamos escrito en un ordenador y luego pues, se va perdiendo, ¿no? De aquellos ejercicios. Entonces les íbamos escribiendo y luego los compartíamos entre nosotros y los íbamos haciendo. Eso fue como lo fuimos generando. Y sobre todo, lo que ellos intentaban, los entrenadores que se querían formar conmigo, era intentar venir a mis entrenamientos y ver cómo eran mis entrenamientos. Y luego ellos intentaban aplicar eso en sus equipos. No exactamente igual, porque insisto, no son los mismos ejercicios en una categoría que en otro, no son las mismas correcciones, pero intentábamos después con ellos adaptarlos a la categoría. En París fue totalmente diferente, ¿no? Ellos era una estructura. A ver, París tenía cerca de 900 chavales en la base. Lo que pasa es que París es una ciudad grande, muy grande, muy grande. Entonces ellos, su forma de trabajar no era tan concentrada como en Valladolid, sino que ellos lo que hacían era, iban a colegios y en colegios ellos ponían un entrenador. Entonces había tales distancias que era imposible juntar a la gente. Entonces lo que se hacía es, yo lo que hacía con ellos es, un día al mes, un viernes, por ejemplo, después de haber entrenado con el primer equipo, yo iba, ellos era todo un poco, juntaban a los 30 entrenadores que tenían, porque tenían una barbaridad, de 30 entrenadores y tal, que eran entrenadores profesionales que eran pagados. Entonces se les juntaba en un colegio y decía, por ejemplo, hoy os voy a hacer ejercicios y os voy a explicar para qué valen para chavales infantiles. Y venga, para una categoría infantil, ¿qué ejercicios? ¿Qué queremos trabajar? Esto, pues yo haría estos ejercicios, esta es la progresión, esto se hace así, tal. Ellos lo grababan y después veían si lo podían aplicar. Porque allí no había otra forma. O sea, mi contacto personal con ellos fue muy poco, porque yo me encargaba de intentar ayudar con el segundo equipo, había un entrenador, y yo intentaba ayudar con el filial, porque eran los chavales jóvenes que después podían subir a jugar con nuestro equipo y Raúl quería que supieran las cosas. Y allí el entrenador era muy abierto, estaba todos los días con él veía los ejercicios, luego cuando yo unos días les entrenaba él, otros días yo iba simplemente a hacerles ejercicios, y era una relación totalmente distinta. En París era un poco más juntar a los entrenadores de vez en cuando, que vieran algunos ejemplos, pero el trabajo no se podía hacer como se hizo en Valladolid. Valladolid era todo mucho más cercano y teníamos muchísimos menos jugadores, que allí eran 900 jugadores en la base, o sea, eso era un castillo. Vamos de abajo arriba. Para los entrenadores que nos estén escuchando, a lo mejor desde Benjamín Alevín, ¿qué correcciones son imprescindibles para ti? O sea, ¿qué tiene que tener un jugador o de qué se tiene que asegurar el entrenador que ese jugador tiene que tener sí o sí en esas etapas? Benjamín Alevín, infantil, o sea, ¿cuál sería tu progresión o qué elementos son importantes para ti? Yo creo que para mí cuando estamos en un entrenamiento con chavales alevines, por ejemplo, vamos a decir, o con chavales infantiles, lo importante es marcarte un objetivo para ese entrenamiento. Yo creo que los entrenamientos cuando son más jóvenes tienen que ser muy dinámicos. No podemos estar todo el rato parando. Por ejemplo,
Esto a lo mejor es un poco contradictorio con lo que dicen otros, ¿vale? Vamos a un ejemplo sencillo, el armado del brazo. Cuando eres alevín, todos vemos a los chavales que les cuesta mucho armar bien el brazo. Todos terminan tirando desde aquí, empujan el balón, cuando pasan desde aquí y tal. A ver, sí que hay que decirles cómo tienen que poner el brazo. Entonces, por ejemplo, de vez en cuando les puedes poner de frente si tienes una pared, porque si no vas a perder mucho tiempo, les pones de frente a la pared y dices, arma el brazo, sube el brazo aquí, por delante, tira contra la pared, coges el balón, lo subes y les pones y les vas corrigiendo y es muy dinámico, un rato. Pero yo no creo en parar todo el rato en un partido o en un ejercicio para decirles, sube el brazo, no. Yo simplemente me acerco a la fila y digo, acuérdate, tienes que subir el brazo. De hecho, vamos a ser serios, cuando vamos a imaginar, vosotros que habéis sido entrenadores, ¿no? Cualquiera que haya sido entrenador. Yo digo a un chaval y le digo, mira, cuando ataques, está el defensor delante de ti, cuando ataques hacia la izquierda, tienes que botar con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque es la más alejada del defensor, con lo cual es más difícil que te corte el balón al bote. ¿De acuerdo? Bien, tal. Cuando ves a la izquierda, bota con la izquierda. Si tú solo le dices eso y estás haciendo un ejercicio de pones unos conos, unas picas y cuando vas hacia la izquierda botas a la izquierda, cuando vas a la derecha botas con la derecha, les cuesta un poco, pero no vas a tener un problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegas al siguiente les dices, ahora vamos a jugar el pasiva. La pasas, te desmarcas y luego botas. Lo anterior se les ha olvidado, eso seguro, o sea, ya no van a botar con la derecha. Y si tú cada vez, cuando van a la izquierda botan con la derecha, si tú les paras yo les paro y digo, cuando dicen, acuérdate, hacia la izquierda, pasiva, pero después hacia la izquierda bota con la izquierda. Vale, bota con la derecha. Acuérdate, hacia la izquierda con la izquierda. Yo creo que lo importante no es tenerles todo el rato parados, sino que van aprendiendo, yo creo que en la base van aprendiendo, llega un punto que no sabes por qué, eso hace ¡plas! Y de tanto verlo y oírlo y tal, lo terminan haciendo bien. Entonces, yo creo que en el trabajo de la base tenemos que ser dinámicos. Yo no creo en la técnica estricta. Tú puedes poner unos aros en el suelo para enseñarles a fintar bien. Y después, eso está bien, y haces una pequeña fila, y por aquí me fintáis izquierda, derecha, izquierda, y tiráis, y por aquí de otra manera. Todo eso está muy bien, pero cuando llegue el momento y a lo mejor les pongas otra cosa más, otro objetivo, y no lo hagan bien, es simplemente irles diciendo, parar todo el rato para que han hecho esto mal, y luego para mí es muy importante tener un objetivo claro. Hay dos cosas muy importantes en la base para mí. Una que es criterio, desde mi punto de vista, y os cuento estas dos cosas rápidas. Criterio es, vamos a suponer, no hace falta que sea la base, os pongo un ejemplo muy claro. Estamos trabajando defensa, yo tengo dos defensores y el pivote está entre los dos. Viene el lateral izquierdo al centro y entonces sale el defensor que está más cercano de él a por él. Sale, entonces llega y te mete el pase al pivote. Entonces tú vas y le dices, no salgas, porque si sales te mete el pase al pivote. Va al jugador, te hace caso y la siguiente no sale. Entonces se queda abajo, llega el otro, salta, tira y te mete gol. Coño, que salgas, que tienes que salir, que si no nos va a meter el gol. No, es que tú no tienes criterio. Es o salgo o no salgo. Otra cosa es que no va a ser en función. Puede ser, oye, si está muy lejos, luego están los de T. Si está muy lejos, déjale tirar y defiende con el blocaje y el otro se pasa el bloqueo, tal. Pero con los chavales tenemos que tener criterio. Por ejemplo, y esta es la segunda cosa para mí importante, es yo estoy trabajando que un jugador venga 3 contra 2 y que el jugador vea quién está desmarcado. Entonces, que ha visto quién está desmarcado y falla el pase, no centrarme tanto en, es que siempre pasas mal, es que tienes que mejorar el pase, está bien visto tal, ahora tienes que mejorar el pase. Entonces, ponerles pequeños objetivos y que ellos vean que son capaces de hacer poco a poco bien ese objetivo y no 7 a la vez. Y que sea dinámico. Por ejemplo, si lo importante es que aprendan a pasar, si cuando llegan a la portería no tienen fuerza y no meten gol, pues eso no es importante. Cuando sean profesionales, lo importante es la eficacia. Entonces, yo creo que esas cosas en la base para mí también son importantes. Cuando tú te encuentras con jugadores ya, esa etapa, ¿no?, que hablábamos en Francia, 18, 21 años, ¿le seguís dando mucha importancia a la técnico-táctica individual, incluso con los cracks?
Yo te digo, por ejemplo, con un equipo profesional es cierto que cada vez se trabaja menos la técnica y la táctica individual, y sobre todo cuando juegas 2 partidos por semana, porque te da tiempo. Un día a corregir lo que has hecho mal, les pones vídeo, luego con vídeos a preparar lo que tiene que hacer contra el siguiente equipo, cómo defender sus jugadas, cómo atacar su defensa, cómo tal, preparar partidos, ahí se pierde todo. Yo creo que eso es muy importante en la base. De todas formas, sí que es cierto que se aprovecha, por ejemplo, hacer eso cuando llegan las semanas de parón. Pero claro, en los equipos como París, la mayoría se van con su selección, tampoco lo haces. Yo creo que de 18 a 21 años sigue siendo importante. Sí es cierto que cada vez, a medida que cogen más edad, es más difícil cambiar las cosas que no hagan bien técnica y tácticamente individual, y que tienes que adaptarte un poco más a ellos. Yo sigo creyendo que se puede cambiar, pero no puedes cambiar todo. Y a veces yo me he dado cuenta, con jugadores profesionales, tienen ganas de cambiar las cosas, de aprender cosas nuevas, pero llegan a una pretemporada. Esto me ha pasado con algún jugador. Llegan a una pretemporada, de las 2 primeras semanas ves que este va bien. Ahora le empiezas, oye, vota aquí, vota con la izquierda, y cuando venga haz no sé qué, y amágale aquí para no sé cuál. Y entonces ya se empieza a liar y ya no hace bien ni lo que hacía ni lo que hace. Y empieza a ser un jugador que no vale para nada. Entonces, esas cosas hay que hacerlas poco a poco, hay que trabajarlas, yo creo, sobre todo en las primeras etapas de aprendizaje. Para mí lo más importante es la técnica, la táctica individual. Como os he dicho, yo no mandaría jugadas cerradas, sino que aprendería a responder a situaciones. ¿Cómo? Con patrones lógicos que hay. Yo eso ya lo explico un poco en los clinics, desde mi punto de vista, cómo hay que hacerlo, pero sí que con el equipo profesional, lógicamente, tienes que seguir haciendo eso, pero adaptándote sobre todo al jugador. Porque hay cosas que no vas a... Por ejemplo, vamos a imaginar esto. ¿Qué es mejor o es peor? Si me preguntas a mí, cuando estoy en la base, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Vamos a trabajar situaciones de 1 contra 1, fintas. A mí me gusta que el atacante pase los brazos por encima del defensor. Si el defensor le agarra, él todavía tiene el brazo libre para pasar. Pero es que hay jugadores tremendamente buenos que lo que hacen es, tiene el defensor aquí, va el defensor, pasan los brazos por abajo, enganchan el brazo del otro, les dan la cara, encima son 2 minutos y se van por la potencia de quitarte los brazos hacia arriba, en vez de pasarlos por arriba, de abajo arriba. ¿Es malo? No. ¿Me gusta más la otra técnica? Sí, pero ese jugador es efectivo ahí. Tampoco le voy a quitar la libertad. Hay cosas que hacen bien, que no son la técnica que a mí más me gusta, pero también son efectivas. No es todo exacto, es lo que os digo, todo exacto y cuadrado. Hay chavales que empiezan a hacer cosas que no son la técnica correcta, pero funcionan bien, y yo creo que eso también hay que promoverlo y dejar que lo hagan. Vale, después de este pequeño parón, hemos contado con la ayuda del público que tenemos hoy aquí, como hemos comentado al inicio, y nos lanzan la pregunta de que cada cuánto es recomendable o cuál es tu posición respecto al cambio de equipos en la base. Si se tiene que cambiar de equipo cada 2 años, cada 3, ¿cuál es tu posición? Bueno, lo primero, yo creo que es una cosa que no es por no mojarme, yo soy sincero en esto, y creo que es una cosa que se tiene que adaptar bastante a la situación de cada club. Por ejemplo, me voy a mojar. En San Viator, cuando yo entrenaba en San Viator, si me preguntas, pues yo los alevines y los infantiles les dejaría con Alberto Muñiz, porque me parece que ahí la técnica y la táctica individual, es un maestro, y ese es... Lo demás lo hace bien, yo no digo que no lo haga bien, pero ese es su mayor potencial. Y creo que además tiene un don para entrenar a ese tipo de... a esos chavales o chicas en esas edades, por ejemplo. Te cambio. Yo, por ejemplo, cuando era entrenador en San Viator, Alberto Muñiz era el jefe y era el que decía con qué equipo nos quedábamos cada uno. Yo siempre le decía, yo con el que tenía cada año, y a mí siempre me dejaba con los alevines. Y yo cada año, con el alevín que tenía, me hubiera gustado continuar. Me decía, no, pues te quedas con el alevín, porque en esa categoría creo que lo haces bien. Bueno, yo creo que es un tema a hablar, desde mi punto de vista, entre las expectativas del entrenador y también dónde creemos que es mejor, que está más capacitado. Pero yo creo que es bueno que también un entrenador pase por todas las categorías. No tiene por qué ser siempre con el mismo equipo. Y luego ver qué dinámica tiene y feeling ese entrenador con ese equipo. Yo, desde luego, no establecería nunca una regla fija,
que a mí eso me lo pedían mucho los entrenadores ambientales. No, que nos quedamos siempre en una categoría o subimos con ellos y tal, porque si no va a depender de cada uno. Es que yo creo que tiene que depender. Entonces, hay algunos que se les da mejor una categoría, pero por eso yo creo que no hay que dejar siempre con esa. Yo creo que es importante que ese entrenador viva experiencias con otros equipos en otras categorías, y es enriquecedor para él y es enriquecedor para el equipo. Yo creo que depende un poco de la selección. Yo, por ejemplo, me quejaba de que siempre me decían, quédate con alevín. Oye, yo quiero alguna vez probar a ver con estos alevines qué progresión tengo con ellos en infantil, y a lo mejor solo hasta infantil, o luego a lo mejor también hasta cadete. Pero yo creo que eso también es importante, ir cambiando de categoría. Antes hablabas, o hemos pasado un poquito por el tema del entorno, hablábamos de los entornos de los jugadores. ¿Por qué es importante, o qué consideras que es importante del entorno del entrenador de base cuando está arrancando? Porque hablamos al final de algo que no está bien remunerado o ni siquiera está remunerado, que implica muchos sacrificios en tema académico, en tema laboral. ¿Qué consideras que son los puntos clave del entorno y cómo un entrenador puede mejorar esa gestión de ese entorno? Bueno, yo creo que lógicamente el entorno siempre es muy, muy importante. Para mí lo más importante ahí es cómo funcione el club. Os pongo un ejemplo. Podríais preguntarle a Pastor. Pero Pastor es un entrenador muy duro, muy exigente, muy bueno, pero es muy, muy, muy exigente. Y también era muy exigente con los que trabajábamos con él, ¿no? Él siempre decía, dicen que soy muy duro con los que trabajo, pero sí, con los que trabajan bien, conmigo no tiene ningún problema, y es cierto, ¿no? Entonces, el entorno del entrenador de base depende mucho del club. El ejemplo de Pastor es el siguiente. A mí llegó un punto, Pastor, en el que yo creo que era demasiado lo que él decía, pero cuando yo dirigía la base, si alguien venía y decía, no, es que Jota, yo creo que no ha hecho esto bien con el jugador y tal y cual, no te preocupes, confío al 100% en Jota y estoy convencido de que si él ha hecho eso, yo lo apoyo y opino que es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Yo creo que en el entorno de los clubs lo importante es generar un proyecto entre todos y que todos los entrenadores vayan a la misma. Y si se consigue, por ejemplo, que haya un estilo de trabajo en alevín, en benjamín, y eres capaz, en infantil, eres capaz de vender bien eso a los padres, haber tenido una reunión, de que todos trabajemos en la misma línea, un poco incluso con la misma metodología, yo creo que eso ayuda muchísimo, muchísimo desde mi punto de vista. Entonces, el entorno va a ver que ese club tiene un estilo, los padres lo van a ver, los jugadores lo van a ver y tal. Es lo mismo que cuando un niño sabe que su madre le deja hacer todo o al revés, da igual, y su padre es muy duro. Cuando quiero conseguir algo voy a mamá porque mamá me va a dejar, o si es al revés voy a papá porque papá me va a dejar, y luego ya veo cómo lo hago. Entonces, esa unión, ir todos a la misma con una idea, para mí creo que es la clave en la que el entorno no va a afectar tanto, porque cuando tú me hables de ese entrenador, es que hemos decidido que esto lo vamos a trabajar así, lo vamos a hacer así, vamos a tener este nivel de exigencia con estos jugadores, vamos a hacer las cosas de esta manera, y para mí creo que eso es la clave. No entrenadores sueltos cada uno luego tiene su personalidad, cada uno le da su estilo, totalmente de acuerdo, pero no puede ser una diferencia grande, sobre todo en el estilo de liderar.